Buenas tardes. Primero daros las gracias a todos por venir y por mostrar interés en este tema que a mí personalmente me apasiona. Quiero dar las gracias a las personas que han contribuido a hacer esta jornada y especialmente a Irene por confiar y por proponerme para esto. Así que nada, desenmascarando el autismo femenino es como muy ambicioso, ¿no? Sobre todo porque no soy autista, lo cual, como comentaba en las otras jornadas que tuve, me hace sentirme un poco como el síndrome del impostor, porque voy a contar una cosa, o voy a hablar de un aspecto que realmente, aunque todos camuflamos, posiblemente haya personas autistas aquí que tengan muchos más conocimientos que yo sobre el camuflaje y todo lo que conlleva. Pero bueno, desde mi humildad y como decía Lola, desde mi experiencia de lo que yo he estado viviendo durante muchos años de trabajo y especialmente estos últimos con mujeres autistas, pues bueno, os voy a contar un poco lo que nosotros vemos. Se me ha olvidado deciros que me decía Lola que Ángel Rivier es de la Autónoma, no es de la Complutense, con lo que te ha costado decir Complutense, ¿no? De la Autónoma. Ay, bueno, sobre la definición realmente es compleja porque no hay un consenso ni siquiera de lo que significa y de lo que es realmente el camuflaje, ¿no? Yo me quedo con esta idea que dice que el camuflaje es el empleo de estrategias cognitivas y conductuales específicas, conscientes e inconscientes, por parte de las personas autistas para adaptarse o hacer frente al predominante mundo social no autista, ¿no? Me ha parecido muy interesante lo que contaba Lola antes sobre, esa parte más explícita, esa parte más implícita. Yo añado también esa parte consciente y hay otra parte muy inconsciente que ni siquiera las personas autistas son conocedoras de esos recursos y esas estrategias que utilizan. Puede ser que ese camuflaje inconsciente al final genere menos gasto de energía que evidentemente la consciente. Pongo estos datos aquí que hablan. Dice que alrededor del 70% de las personas autistas camuflan. A mí me parecen unos datos un poco escasos, porque yo diría que si todos en algún momento de la vida camuflamos, puede que con más razón, ¿no?, las personas autistas camuflan, pero bueno, ahí lo voy dejando y voy para atrás mejor, ¿verdad? Entonces me gustaría centrar algunas ideas claves que me parecen interesantes de cara a seguir hablando sobre el camuflaje, ¿no? Lo primero es el género. Se sabe, los estudios nos dicen que en general las mujeres autistas tienen más capacidad para el camuflaje que los hombres, principalmente porque tienen unas mejores actitudes verbales y en general mejores funciones ejecutivas, lo que les permite una mayor planificación, anticipación, como comentaba Lola también, ¿no? En cómo me puedo planificar una conversación o cómo puedo plantear diferentes situaciones que se puedan dar en un contexto social determinado y cuál de ellas es la que voy a elegir o la que voy a tener en cuenta cuando vaya a camuflarme, ¿no? Es verdad que al final todo lo relacionado con el camuflaje puede dar una explicación parcial, ¿no?, de esa tasa de diagnóstico tardío o perdido. También, ¿no?, comparto con Lola la idea de, no tenemos unos instrumentos adecuados para poder valorar, sobre todo el autismo femenino, todo lo que conlleva. Pero bueno, como comentábamos también, ¿no?, la importancia de tener mucha experiencia, conocer mucho y sobre todo escuchar mucho, ¿no?, que yo creo que en los últimos años también yo he evolucionado mucho como profesional y como persona, menos mal, y en parte ha sido gracias a escuchar a mujeres autistas, a hombres autistas también, que nos dan una visión muy diferente de lo que nosotros conocemos, ¿no? Otra cosa importante, siempre se sabe que las mujeres tienen como más
más presión para encajar socialmente. Esto no es nuevo, no voy a descubrir América, ¿no? Hay que tener en cuenta que tampoco tenemos mucha voz de aquellas personas de género no binario, ¿no? No sabemos, hay algunos estudios, pero muy poco acerca del género no binario. Pregunta del millón, si es exclusivo del autismo. Como hemos dicho, todos camuflamos, pero es cierto que en comparación con la mayoría de las personas no autistas, las mujeres autistas experimentan un mayor desajuste entre su forma natural de ser y las demandas del entorno social. Me gusta mucho lo del desajuste porque yo creo que explica muy bien esa percepción de diferencia que sienten las mujeres autistas, ¿no? Además, ocultan y controlan un mayor número de conductas que las personas no autistas, principalmente los movimientos repetitivos, la supresión sensorial o el contacto ocular, ¿no? Eso, en las personas neurotípicas, no tenemos que hacerlo. Sin embargo, las mujeres autistas lo hacen, independientemente de que todos camuflemos, de que todos queramos gustar, etcétera, etcétera. Edad. A mí esto me parece también súper importante. Evidentemente, cuanta más edad tienes, más herramientas aprendes, pones en marcha, experimentas o de alguna manera integrar en tu propia vida. Por lo tanto, es más difícil el diagnóstico. ¿Qué ocurre? Nosotros, bueno, de un tiempo a esta parte consideramos que es importante diagnosticar cuanto antes, evidentemente en niñas principalmente, en adolescentes, porque además se ha visto que cuanto antes sea el diagnóstico, menos presión tiene para el camuflaje. Y tiene toda la lógica si consideramos que es fundamental, ¿no?, que generen una fuerte identidad autista por su autoconcepto, su autoestima, su autoconocimiento. Por eso consideramos fundamental, bueno, contarles qué les pasa y por qué son diferentes. Y cuanto antes se haga, consideramos que es mejor. ¿Y cuándo tiene que ser eso? Posiblemente antes, tal vez antes de que empiecen a percibir esas diferencias y el no entender qué pasa. Pero bueno, esto da para mucho y se puede abrir un debate con respecto a esto. Si a lo mejor no da para tanto y es una realidad, ¿no? Causas. Bueno, evidentemente, al final, camuflarse no es una opción. Se sienten obligadas a hacerlo, ¿no? Eso es claro y evidente. ¿Por qué? Bueno, pues imaginaros, ¿no? Si nos ponemos en la piel de una mujer autista, una adolescente autista, una niña autista, ¿qué cosas estamos viendo? Primero esa sensación de amenaza, ¿no?, de alienación, esos ataques que puedan recibir, ese desajuste con el entorno. No es la sensación de ser rara. Esto, bueno, supongo que habrá aquí ¿hay profesores? Sí. ¿Muchos? ¿Vale? ¿Van por ahí? Supongo que vosotros, que al final también sois partícipes de desenmascarar el autismo, habéis vivido esas situaciones de ostracismo, posiblemente ataques de algún tipo, o verbalización de la niña o del adolescente autista sobre por qué soy tan rara. Y bueno, pensamos que con un diagnóstico temprano y una comunicación del diagnóstico podría ir todo mucho mejor, ¿no? ¿Por qué también se camufla? Bueno, pues como decíamos, de cara a un empleo. Si los neurotípicos ya de por sí en una entrevista de trabajo mentimos, en el caso de las mujeres autistas tienen un doble reto en este punto y el camuflaje es como su gran herramienta. De hecho, considero que el camuflaje tiene puntos positivos también y hay que valorarlos, pero ¿a costa de qué? ¿No? ¿A costa de qué? Para mantener amistades o relaciones amorosas, para eso, bueno, en general es ocultar a simple vista.
aquí habla, ¿no? Hay autismo, o que es autista. Efectivamente, al principio nos vamos a relacionar como neurotípicos. Por eso luego se sorprenden tanto, porque la relación inicial ya es diferente, ¿no? Aquí hablaba de, ¿no? Las redes sociales, comentaba la otra vez, que dan muchísimo juego y eso, yo me lo he pasado muy bien buscando ejemplos, viendo a gente autista en redes sociales que son como una fuente inagotable de historias, de memes, de risa o de apoyo, ¿no? Y hablaba de esto, ¿no? De mis dos personalidades listas para salir de casa, me hacía mucha gracia. Entonces, formas de camuflaje. Bueno, la verdad es que leyendo, investigando, me he dado cuenta de que hay infinitas y es muy difícil clasificarlas, ¿vale? Yo he usado un poco una parte del CAT-Q, que hace como 3 definiciones muy claras. No estoy totalmente de acuerdo con ellas, pero bueno, voy a avanzar un poco para ir viendo esas formas de camuflaje que yo creo que el que más, el que menos ya las conoce o las va conociendo, ¿no? Me escondo detrás de lo que quiero que la gente vea, ¿no? El enmascaramiento. Y abarca los aspectos que se centran en ocultar esas características autistas y desarrollar diferentes personajes para usar en situaciones sociales. Es especialmente difícil el enmascaramiento, ¿vale? Es muy complejo porque además, y lo veremos más adelante, está muy relacionado con el eje procesamiento cognitivo, sensorial y el enmascaramiento. Es mucho más complejo enmascarar cuando soy mucho más sensible a nivel sensorial. Por lo tanto, el esfuerzo es mucho mayor y el agotamiento posterior también. Porque es lo que os decía, no es lo mismo enmascarar en una comida familiar que en un bar, que dependiendo de con quién y en qué momento o en qué situación, ¿no? Hablando también que comentaba Lola, ¿no? Sobre las series, sobre películas y demás, más de una mujer autista y más de 2 me hablaban que veían La Isla de las Tentaciones para entender el comportamiento humano, lo cual dice muy poco del comportamiento humano, he de decir, pero a lo mejor es una realidad de cómo realmente nos relacionamos, ¿no? Estudiando el comportamiento humano. Tampoco es raro encontrarte mujeres que han estudiado psicología, que han estudiado antropología, para comprender, y así te lo dicen abiertamente, para entenderos. Cada vez más me encuentro en diagnóstico, lo cual me gusta y agradezco. Los chismes estos que sigo sin saber cómo se llaman, porque no lo he mirado, que te ayudan, ¿no? a cuando estás nerviosa, poder hacer tu movimiento de una manera, bueno, es una transición hasta hacer tu movimiento real, ¿no? Y ocultarlo totalmente. Y como también poco a poco se va de alguna manera guiando esos hiperfocus para que se consideren relativamente normales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo cual está bien si no te quieres sentir excluida, pero volvemos a lo mismo, lo ideal es que cada una pudiera desenvolverse como quiera, como sea, ¿no? Pero está bien porque se van haciendo pequeños avances, yo considero también, lo pienso como Lola, que se va avanzando y que poco a poco vamos tomando más conciencia. Exceder lo que la naturaleza ha dado es lo que se llama compensación, ¿no? Estrategias explícitas para cubrir las brechas sociales y de comunicación. Comunicación no verbal, pautas para conversación, esto también pasa mucho, ¿no? El cómo hay que repasar mentalmente lo que tengo que decir, o lo que genera todavía más ansiedad es repasar lo que he dicho y cómo lo he dicho y en dónde me he equivocado y por qué he fallado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso genera un nivel de ansiedad muy grande porque la persona es muy consciente de todo lo que ha vivido y no termina de entender en qué punto ha fallado, por ejemplo. Supuestamente ha fallado porque a lo mejor la otra persona se ha apartado. Y al final puedes entrar en un bucle de ansiedad, ¿no? Que lo único que te genera es miedo para volver a
interactuar con otra persona o medir tanto lo que tienes que decir o lo que puedes decir o hasta dónde tienes que decir, que muchas veces lo que se genera es, como decía Lola, las grandes escuchadoras. Prefiero no entrar mucho porque no sé hasta dónde puedo, ¿no? Y bueno, la asimilación habla un poco de las estrategias que reflejan el tratar de encajar en situaciones sociales incómodas, ¿no? O forzarte. El otro día tenía una chica en diagnóstico que me decía: yo he mejorado mucho porque yo me he esforzado mucho y me he presionado mucho para encajar socialmente. Así estaba, con episodios depresivos permanentes, intentos de suicidio, etcétera, etcétera. No digo que sea solamente esa la causa, pero evidentemente está relacionado. Formas de camuflaje, la maravillosa mirada, ¿no? El contacto ocular que tanto les gusta a las autistas, las diferentes máscaras que me voy poniendo a lo largo del día. Había otra chica que me decía: yo salgo de mi casa con mi cara neutra y conforme voy acercándome a la cafetería ya voy poniendo cara de sonrisa porque sé que es la cara que voy a poner las próximas 2 horas. Dice: de hecho, lo hago tanto, como comentaba Lola también, que me descontextualizo. A veces sonrío y tengo la misma cara en situaciones que no tendría por qué tenerla. Pero ya no puedo cambiarla. Tengo 2, o la neutra o esta. Entonces decía, ¿no?, esta frase de: mi autista falta de señales no verbales se lee como hostilidad, arrogancia o indiferencia por parte de la gente. Siempre cuento esta anécdota, pero es que me parece muy representativa. Una chica que me decía: yo tengo mi cara neutra, siempre, o en este momento, me contaba la anécdota, sí, y me decía mi madre: ¿pero qué te pasa? ¿Estás enfadada? Y yo: no estoy enfadada. Sí, porque esa cara que tienes es de enfado. No estoy enfadada. Y dice: me lo preguntaba tantas veces, Marta, que al final acababa enfadándome realmente. ¿Ves? Te lo dije, estaba enfadada. No estaba enfadada. Como decíamos, ¿no? Muchas personas autistas describen mantener una lista mental de cómo comportarse, dependiendo de dónde se encuentran y los posibles diálogos. Yo pienso en esto y me parece totalmente agotador, porque, bueno, esta presentación a lo mejor me ha requerido mucho tiempo, mucho esfuerzo, y es verdad que a lo mejor luego puedo estar cansada, pero no es algo que haga habitualmente, menos mal, por cierto. Entonces, al final, yo me imagino una persona autista que tiene que estar permanentemente pensando en esto y organizando esto, y me parece... ¡uf! ¿Qué pasa? Que puede ocurrir esto en muchas chicas, niñas, mujeres. Hablando, esta es la temida cháchara social, que, como decía una chica que tuve el otro día también en diagnóstico, me decía: eso es la conversación de relleno, que no lo había escuchado yo nunca, me parecía como que explica muy bien, ¿no?, las conversaciones de relleno. Entonces, bueno, os quiero dejar este estudio que estuve viendo el otro día, ¿vale?, que me pareció interesante porque describen como un poquito más en profundidad estas características que estábamos viendo del camuflaje, y eran 17 adultos autistas, 8 mujeres, 6 hombres y 3 personas de género no binario, y lo que se hizo fue como un análisis, se realizaron interacciones sociales con, bueno, un psicólogo en diferentes contextos, y luego se grababa y luego lo veían y analizaban, ¿no?, esas características o esas herramientas que habían puesto en marcha. No sé si lo veis bien porque es súper pequeñito, ¿no? No se ve muy bien. Bueno, con respecto, realmente es más de lo mismo, ¿no? En el enmascaramiento lo que veían sobre todo era, bueno, evitar, o lo que destacaban más, lo que más usaban era evitar o limitar la discusión relacionada, ¿no?, con uno mismo o con los demás. Alterar o reducir los movimientos de mano o brazos era otra cosa que ponían en marcha con mucha frecuencia. Evitar hechos específicos o dar información detallada, es decir, no ser demasiado sabionda o pedante o este tipo de características que se asocian mucho, ¿no? Luego, en estímulo pasivo hablaba mucho del contacto visual, que es de las estrategias que más se usan, ¿vale? Herramientas de espejo, al final es reflejar lo que estás viendo, ¿no?, en los demás, que tú lo pones en marcha también, como gestos,
movimientos, comportamientos verbales o no verbales. La sonrisa que he comentado también se pone mucho en marcha, o por lo menos eso detallaban estas personas en el estudio, ¿no? Consecuencia. La primera, me caigo en pedazos. Con diferencia, la consecuencia más consistente es el agotamiento físico y mental. El enmascaramiento hay que vivirlo como una fuga de recursos. Lo veremos un poquito más adelante cuando hable del aprendizaje, ¿no? Pero al final pongo tantas herramientas en marcha, pongo tanta energía en estas, que no puedo hablar de mis temas de interés, no puedo hacer determinadas cosas porque toda mi energía se basa en eso, ¿no? Aparte que es omnipresente y abarcador, ¿no? Seguro, el camuflaje es mucho más fácil, o sea, se hace con mucha más frecuencia fuera de casa que dentro, pero también lo comentaba Lola, también dentro de casa tengo que poner en marcha herramientas para camuflar, o porque me dicen que tengo que actuar de una manera o de otra, ¿no? Al final dice, es agotador, siento la necesidad de buscar la soledad para poder ser yo misma y no tener que pensar en cómo soy percibida por los demás o percibida por los demás. Consecuencia, el camuflaje impulsa el desarrollo de problemas de salud mental. Bueno, esto sigue estando en investigación, no se sabe qué es antes el huevo o la gallina, pero yo personalmente me atrevo a decir que por supuesto. Al final, en la literatura del camuflaje cualitativo, las personas autistas asocian consistentemente con sentidos de ansiedad, estrés, depresión, confusión de identidad y tendencia suicida. Puede conducir a mecanismos, y esto me parece también muy importante y relevante, puede conducir a mecanismos de afrontamiento peligroso o poco saludable. No es raro ni infrecuente que vengan a diagnóstico adolescentes que han sufrido abuso sexual de algún tipo, por no decir que no, por no saber hasta dónde, consumo de alcohol, consumo de droga, para desinhibirse, en fin. Creo que esto lo conocemos, ¿no? Evidentemente el camuflaje es un factor de vulnerabilidad a los problemas de salud mental. Otra de las grandes consecuencias, no soy mi verdadero yo, y muchas veces lo que me dicen es que ya no sé quién soy. A mí me gustó muchísimo y me pareció demoledora una frase que me dijo una chica que vino también el otro día y me dijo, he creado un personaje que devora mi persona. Y me pareció una frase totalmente brutal, ¿no? Porque al final lo que ocurre es que la percepción que tienen de sí misma y cómo se representan puede ser muy diferente en el mundo exterior y en el mundo interior, y al final se genera eso, una confusión de identidad que es muy difícil de diferenciar por una parte y cómo ese autoengaño permanente al final efectivamente te devora como persona y ya no sabes quién eres, y eso es muy complejo y muy duro, ¿no? Al camuflar sus comportamientos verdaderos o naturales, sienten que están mintiendo sobre quiénes son. Esto pasa mucho porque también lanzo un poco una reflexión cuando vienen a diagnóstico y bueno, pues son autistas, me escriben al tiempo y me dicen, ¿es que soy más autista ahora que antes? Y yo, no, eres igual de autista. Lo que pasa es que ahora te permites ser más tú. Y claro, esto también para ella es complejo, no solamente para ella, también para el mundo que les rodea, ¿no? Y esto pasa mucho. Consecuencias externas, nadie me cree. Y esto es un clásico también, ¿no? De las mujeres autistas, es que como sales de fiesta no puedes ser autista. ¿Por qué? No lo parece, esto también es muy típico, no lo parece. Y lo triste no es que te lo diga tu amigo o tu padre, lo triste es que te lo diga el médico. No lo parece, porque esas consecuencias son peores. Autista tú, yo tengo un primo autista y no es así, porque claro, todos sabemos que solo hay un tipo de autismo, ¿no? Es este, y si no eres así, es que tú no lo eres, será otra cosa, no te preocupes. Bueno, todos tenemos algo, en fin, que evidentemente eso lo sabemos, todos tenemos nuestras cositas, eso es cierto, pero no soy autista. Tú lo que tienes que hacer, tú lo que
tienes que hacer es salir mal y dejarte de tonterías. Esto también me lo han dicho a mí, ¿eh? Esto no es mentira, ¿no? Él me ha dicho que estoy fingiendo ser autista, tú sales de fiesta, serás solo un poco autista, que esa es otra, ¿no? Lo comentaba la otra. ¿Cómo se puede ser un poco autista? ¿Se puede estar un poco embarazado o no? ¿Cómo es esto? Pues estás embarazado o no lo estás, o eres autista o no lo eres. ¿Cómo es un poco autista? ¿Un poco autista en qué momentos, en qué situaciones? Es un poco raro esto, ¿no? Pero bueno, aquí hay personas autistas que seguro que podrán contarnos. Sara, ¿quieres contarnos algo sobre qué te han dicho después de decir que eres autista? Bueno, la de que yo no lo parezco, o bueno, no, la que más me gustó fue a ti no se te nota. Joder, pues vaya, no sé qué tendré que hacer para realmente todas. La de, bueno, todos somos un poco así, esa vino de mi familia también. Que a lo mejor también son un poco así. Es que ahora nos vamos a reír, pero vamos, yo creo que van a salir de debajo de las piedras. He sido la primera, pero no la última. Por ejemplo, mi hermana y yo, mi hermana sí que no, eso la tenemos todo claro. Ya estamos convencidas de que mi abuela sí que va. O sea, pero segurísimo. Y de sus hermanas, porque son 8 encima, ya lo digo yo, cada una también. Sigue siendo una familia muy rara, hasta para mí. Sí, eso, yo qué sé, yo que he escuchado todas. Sí, son muy comunes. Si hay, no sé si hay alguien autista que quiera contar algo así. Bueno, consecuencias externas, los médicos no me creen. Tengo dificultades, bueno, y esta me parece muy grave, ya lo he dicho, tengo dificultades para ser yo misma, pero los médicos afirman que no me pasa nada. Las mujeres tienen menos probabilidades de recibir un diagnóstico de TEA que los hombres con los mismos niveles y características autistas, ¿vale? Las mujeres autistas pueden tener más probabilidades que los hombres de haber sido previamente diagnosticadas erróneamente, aunque yo a lo mejor no tanto erróneamente, tal vez de manera consecuente a un TEA no diagnosticado previamente, con enfermedades de salud mental como trastornos de la personalidad, trastornos de la alimentación, trastornos del ánimo, etcétera, etcétera. Voy a centrarme un pelín en el camuflaje adolescente porque por aquí hay mucho profe que me lo han chivado, ¿vale? Entonces, bueno, importante, en general la adolescencia es un momentazo, ¿no? En la que es fundamental el desarrollo del yo, la complejidad y la intensidad de las demandas sociales pueden volverse abrumadoras, sobre todo, ¿no? Ese paso a la ESO, ese temible paso a la ESO. Y como comentaba Lola, ¿no? Al final, como las niñas, las adolescentes autistas van como en el mismo, se quedan en el mismo raíz, mientras que la otra gente va a otro raíz, ni mejor ni peor, diferente, y al final se quedan un poco como colgando, ¿no? De alguna forma. Bueno, la transición a la ESO que os voy a contar, y el problema de todo esto es que hay una menor probabilidad de recibir apoyo adecuado en escuelas, ¿no? Y en escuela ordinaria. Os presento otro artículo que lo podéis leer, si no lo paso, en la que se hacía una entrevista semiestructurada a 8 adolescentes y sus padres y también a los educadores, ¿vale? Es verdad que era muy pequeña la población, pero bueno, me parece interesante lo que se concluye, ¿no? Había niñas con una inteligencia media y algunas con una inteligencia de entre 72 y 77, pero lo que me parece más interesante de esto es que la presión sobre las niñas para camuflarse parecía intensificarse a medida que aumentan las demandas de logros académicos. Quiero decir, asociamos permanentemente el camuflaje con el aspecto social y nos olvidamos de la importancia de la relación del camuflaje con los logros académicos, ¿no? Con el aspecto académico, la exigencia de tratar de camuflar sus necesidades de aprendizaje y la ansiedad asociada con esto reducían su capacidad de aprender. Y creo que esto que sirva un poco como de reflexión sobre nuestro papel o vuestro papel como profesionales, como profesores y educadores, ¿no? Ella no quiere fallar, que otros noten, si se equivocaba en algo lo toma como un golpe directo, simplemente no le gusta sentirse estúpida y las clases para ella son un escenario para sentirse estúpida, ¿no?
A mí me ha pasado que en clase, tener una chica, una niña en diagnóstico igual, la madre venir totalmente desesperada porque había que exponer en clase al día siguiente, era un niño, había que exponer en clase al día siguiente y le generaba un auténtico palo esa idea del profesor, lo cual era como muy triste porque al final que expongas en clase no te da mejores herramientas o mejores habilidades, o si las quieres aprender se pueden hacer de muchas otras maneras sin necesidad, ¿no?, de esa exposición. Bueno, notar que al final el bajo rendimiento académico entraba en conflicto con su camuflaje y al final todo generaba, ¿no?, mayor aislamiento, mayor sensación de ansiedad, etcétera, etcétera. Al final, si yo quiero camuflar también mis dificultades académicas, en muchos casos voy a acabar abandonando el recorrido escolar, ¿no? Entonces, bueno, junto con... Esto es lo opuesto, me voy para atrás, ¿no? Vale, sí. Junto con el deseo de ocultar los desafíos, todas las niñas estaban motivadas para camuflar sus necesidades en todos los contextos escolares. Varios estudios han sugerido que las niñas autistas pueden evitar tomar riesgos académicos, es decir, a lo mejor presentarte para subir notas, para reducir la posibilidad de fracaso y camuflar su incertidumbre académica, ¿no? El estudio actual identifica un círculo vicioso en el que el camuflaje se relaciona con aprendizajes perdidos, desconocimiento de los maestros y bajo rendimiento académico. Hay que tener muy en cuenta esto. Las implicaciones que os voy a contar para los maestros, profesores y adolescentes: aumentar la conciencia del personal escolar sobre el camuflaje, facilitar un enfoque centrado en la persona para gestionar las demandas de diferentes contextos y desarrollar formas de reducir el estigma. Esto en cuanto al ámbito más escolar. Aquí os dejo, no sé si lo podéis ver, aquí abajo porque estáis muy bajo y yo muy alta. Aquí os dejaré un artículo que me parece interesante porque son unas fichas sobre cómo detectar ese camuflaje para los maestros. Sí, quería comentar una cosa, que también el camuflaje lo hacen en el ámbito académico para abajo, para que no se les vea que lo hacen bien, que no entregan los trabajos, para no ser de nuevo la rara, para no ser de nuevo... Y sí, hay que tener también un ojo porque te lo cuelan. Sí, eso también pasa. Creo que pasa en menor medida, pero también ocurre, y como de alguna manera al final el resto de compañeros se aprovechan. Por una parte lo critican, por otra parte se aprovechan de esa, o por lo menos la experiencia que yo tengo de chicas que han pasado por diagnóstico, te dicen, de pequeña en el colegio se aprovechaban de mí para hacer los deberes, para hacer no sé qué, y yo me he dado cuenta de esto tiempo después, ¿no? O sea que sí que llevas razón, que se da por un lado y se da por el otro. Lo que he visto es que al final el